Bienvenidos al debate sobre los términos y condiciones, la política de privacidad y la política de cookies de Aeroméxico, así como es el proceso de concentración electrónica en su página web. Hoy analizaremos si el consentimiento otorgado por el usuario es válido, cómo se forma el contrato, qué leyes se aplican y si Aeroméxico cumple con la normativa mexicana en materia de protección de datos de comercio electrónico. Tendremos dos posturas, que es la postura A, que defiende que el proceso y el consentimiento son válidos, y la postura B, que señala que hay problemas y que el consentimiento no es completamente válido. Comencemos. Primer pregunta del debate. ¿Qué tipo de consentimiento pide Aeroméxico al usuario de su página respecto de la compra, términos y condiciones, aviso de privacidad y las cookies? Postura A tiene la palabra. Aeroméxico solicita consentimiento expreso mediante el acto de seleccionar acepto o continuar con el uso del sitio. En materia de cookies se aplica un consentimiento informado porque proporciona un aviso detallado y nos permite configurar o rechazar las cookies desde el navegador. Para la compra, los términos y condiciones y el aviso de privacidad se aceptan mediante un clic, lo cual se considera un consentimiento expreso según el Código de Comercio en el artículo 89, que reconoce la validez de la manifestación de voluntad emitida por medios electrónicos, y la Ley Modelo de Comercio Electrónico en el artículo 11, que nos da el consentimiento puede expresarse por acciones o mensajes de datos. Muchas gracias. Ahora continuemos con la postura B. El consentimiento podría considerarse parcialmente tácito y no plenamente informado. Aunque Aeroméxico proporciona enlaces, muchos usuarios no leen los documentos completos. Además, el abuso de cookies aparece de manera general, pero no permite aceptar unas y rechazar otras individualmente, lo cual puede cuestionar la validez del consentimiento. Para privacidad y términos, la aceptación mediante clic puede ser considerada consentimiento por adhesión, donde el usuario no tiene posibilidad real de negociar. Lo anterior se vincula al artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que nos exige la claridad, información suficiente y no prácticas engañosas. Muchas gracias. Ahora continuamos con la siguiente pregunta. En tu opinión, en el momento que el usuario de la página de Aeroméxico selecciona Acepto, ¿estará aceptando todos los términos y condiciones? ¿Es válido el consentimiento? Postura A. Adelante, por favor. Sostengo que sí, ya que al seleccionar Acepto, el usuario acepta todos los términos y condiciones, el aviso de privacidad y la política de cookies, porque el clic constituye un acto jurídico válido y según el Código de Comercio se reconoce la figura de click wrap equiparable a la firma electrónica simple basado en los artículos 80 y 89 del mismo. Y la Ley Modelo de Comercio Electrónico nos permite del consentimiento manifestado por medios automáticos. Por lo tanto, el consentimiento es válido y vinculante. Muchas gracias. Ahora escuchemos a la postura B. No necesariamente, ya que aunque se selecciona acepto, el usuario puede no comprender la totalidad de los términos, especialmente cuando se trata de documentos extensos y técnicos y no negociables, y la aceptación es obligatoria para continuar. Esto puede contravenir en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que exige consentimiento informado, y el artículo 85 del Código Civil Federal, que invalida el consentimiento obtenido por error. Por lo tanto, sostengo que el consentimiento podría ser válido formalmente, pero cuestionable materialmente. Muchas gracias a ambas posturas. Continuamos con la siguiente pregunta. Conforme al derecho mexicano, ¿qué tipo de contrato sería la aceptación sin negociación de los términos de uso de página? Tiene el uso de la palabra la postura A. Es un contrato
Contrato de adhesión que está regulado por el artículo 85 de la Ley Federal de Protección del Consumidor, que es un contrato donde las cláusulas son fijadas unilateralmente por el proveedor y el usuario acepta sin negociación, pero esto no invalida el contrato, ya que los contratos de adhesión son legalmente válidos en México mientras no contengan cláusulas abusivas. Muchas gracias. Ahora escuchemos a la postura B. Es un contrato de adhesión, pero además puede considerarse un contrato electrónico según el Código de Comercio en el artículo 89 y 90, y es un acto jurídico impuesto que puede contener cláusulas de desequilibrio. Según la Ley Federal de Protección al Consumidor, nos señala que si contiene cláusulas abusivas o ambiguas, se puede considerar nula, por lo que el hecho de que no haya negociación sí puede llegar a afectar su validez. Muchas gracias. Ahora continuemos con la siguiente pregunta. ¿En qué momento se forma el contrato entre el pasajero y Aeroméxico? Distingan por favor en el diálogo los momentos de la formación de contrato. ¿Hay invitación a ofertar? ¿En qué momento se da la oferta y en qué momento la aceptación? Tiene el uso de la palabra la postura A. Muchas gracias. La invitación a ofertar, cuando Aeroméxico muestra los vuelos disponibles y sus precios, es una invitación al público, no una oferta. Según el Código Fiscal, en el artículo 1860 de analogía, en la oferta la realiza el pasajero cuando elige un vuelo y proporciona datos y hace clic en comprar o pagar. Y la aceptación ocurre cuando Aeroméxico confirma la compra y envía el código de reservación y el correo electrónico. Y según el artículo 89 del Código de Comercio, la aceptación enviada por medios electrónicos perfecciona el contrato. Muchas gracias. Ahora escuchemos a la postura B. La secuencia es correcta, pero en matices, ya que Aeroméxico podría considerarse también ofertando porque muestra precios definitivos y el usuario puede pensar que existe un contrato que desde que ve el precio, lo cual puede generarle esa confusión jurídica. Además, la aceptación del proveedor no siempre es clara y a veces no llega el correo de inmediato, lo que puede generar dudas sobre el momento real de formación. Gracias a ambas posturas, continuemos con la siguiente pregunta. ¿Se puede considerar válido el contrato formado a través de páginas web como Aeroméxico? ¿Por qué? Explique la razón conforme al principio aplicable de la Ley Modelo de Comercio Electrónico, el Código Civil Federal, el Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Adelante, postura A. Sí es válido porque la Ley Modelo de Comercio Electrónico, según el artículo 5 y 11, se reconoce la equivalencia funcional entre mensajes de datos y documentos escritos. En el Código de Comercio, los artículos 89 valida la manifestación de voluntad por medio electrónico. Según el Código Civil Federal, artículo 1803, el consentimiento puede darse por medios electrónicos y según la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 76 y 76 bis, reconoce la validez del comercio electrónico siempre que se proporcione la información clara y precisa. Por lo tanto, el contrato es plenamente válido y obligatorio. Muchas gracias. Continuamos con la postura B. El contrato es válido formalmente, pero puede ser cuestionable cuando, por ejemplo, no se proporciona información clara, el consentimiento no se considera informando o las cláusulas pueden ser abusivas. De acuerdo con el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, si hay desequilibrio, el contrato puede ser nulo en parte, y si hay mala información, puede violar el artículo 7 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Es todo.
Muchas gracias. Ahora continuemos con la siguiente pregunta. Si hay un contrato, este se forma entre ausentes o presentes. Tiene el uso de la palabra la postura A. Se forma entre ausentes ya que no hay contacto físico directo y la aceptación se da en momentos distintos. El artículo 1807 del Código Civil Federal nos establece que el contrato entre ausentes se perfecciona cuando la aceptación llega al oferente. Muchas gracias. Continuamos escuchando a la postura B. Es entre ausentes pero con elementos de inmediatez, ya que la contratación electrónica se comporta como ausente pero con comunicación casi instantánea. Gracias a ambas partes. Ahora continuamos con la próxima pregunta. ¿Se trata de un mensaje de datos? De considerar que lo es, ¿cuáles son las relaciones de los sujetos? Adelante, por favor, postura A. Sí, se trata de un mensaje de datos definido en el artículo 2 de la Ley Modelo de Comercio Electrónico y los artículos 89 y 90 del Código de Comercio. Y las relaciones son las siguientes, que es el remitente, el usuario que envía la oferta al presionar comprar, y el destinatario Aeroméxico que recibe y procesa el mensaje. Continuamos escuchando a la postura B. Sí, pero los mensajes no siempre son claros y la validación depende de sistemas automáticos, lo cual puede generar errores o falta de transparencia. Gracias a ambas partes. Continuamos con la última pregunta. Aeroméxico refiere en su política que comparte sus datos con la plataforma Facebook. Si ustedes se negaran a que compartan sus datos con dicha plataforma y así lo solicita Aeroméxico, pero la empresa les contesta que dado que usted aceptó la política de cookies, está aceptando todos los términos del contrato de cookies, incluido el hecho de compartir con la red social. ¿Rige aquí el principio de pacta sunt servanda? ¿Debes aceptar todos los términos? Por favor, adelante, postura A. Sí aplica el pacta sunt servanda porque el usuario aceptó voluntariamente y el consentimiento vinculó a ambas partes. Y según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, permite transferencias cuando el titular consiente. Gracias, continuamos escuchando a la postura B. No aplica el pacta sunt servanda porque el consentimiento debe ser informado y específico para transferencias a terceros, según el artículo 36 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y aceptar cookies no equivale a autorizar transferencias de datos sensibles a Facebook. Para compartir datos a terceros se requiere consentimiento expreso, no solo técnico ni automático. Por lo tanto, la respuesta de Aeroméxico sería inválida y violaría los artículos 8, artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, el principio de proporcionalidad y el principio de información. Es todo. Muchas gracias a ambas posturas. Ahora procedamos al cierre del debate. Escuchemos sus conclusiones de ambas partes, por favor. En conclusión, desde la perspectiva de la postura A, el proceso de contratación y consentimiento implementado por Aeroméxico cumple con las exigencias legales aplicables al comercio electrónico y a la protección de datos en México. El usuario al navegar en la página acepta las cookies, avanzar en el proceso de compra y seleccionar el botón de acepto, ya que se manifiesta su voluntad de someterse a los términos y condiciones, al aviso de privacidad y a las políticas informativas de la empresa. Asimismo, Aeroméxico nos proporciona de manera accesible la información relevante y los enlaces hacia sus políticas, lo cual satisface el estándar de consentimiento informado y tácito previsto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares.
y por los principios de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el comercio electrónico. En este sentido, el contrato se forma legítimamente mediante mensajes de datos y la aceptación electrónica es plenamente válida conforme al Código Civil Federal, el Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Por todo lo anterior, la postura A concluye que los mecanismos digitales utilizados por Aeroméxico constituyen una forma moderna, válida y eficiente de manifestación del consentimiento y que el usuario asume responsabilidad sobre la aceptación de los términos que voluntariamente indicó haber leído y aceptado. Muchas gracias, postura A. Ahora escuchemos la conclusión de la postura B. Desde la postura B, el análisis concluye que el consentimiento otorgado por el usuario en la página de Aeroméxico no cumple con los estándares de validez requeridos por la legislación mexicana, especialmente la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Si bien existe una manifestación de voluntad mediante el clic, esta no necesariamente representa un consentimiento libre, específico e informado, ya que el usuario no siempre distingue entre aceptar cookies, aceptar términos y condiciones o autorizar el tratamiento de transferencia de sus datos personales hacia terceros como por ejemplo Facebook. Además, Aeroméxico configura el consentimiento de manera global sin ofrecer opciones claras de que el usuario pueda personalizar sus decisiones respecto al uso de datos no esenciales. Finalmente, la postura B sostiene que la contratación electrónica sí es válida en general, pero solo cuando se cumplen los requisitos legales, lo cual no ocurre por completo aquí debido a deficiencias informativas y de transparencia. Por estas razones, el consentimiento otorgado en la página no puede considerarse plenamente válido ni vinculante en todos sus efectos. Es todo. Muchas gracias a ambas partes. Aquí se concluye el análisis del consentimiento, la formación del contrato electrónico, el tratamiento de datos personales y la legalidad de los procesos implementados por Aeroméxico. Agradecemos a ambas partes por sus argumentos y claridad de sus intervenciones y gracias por acompañarnos.